¿Pudieron observar? Esa era yo. Luchaba. Era una mujer aguerrida, una mujer fuerte. Pero en mi fuerza. Esta era yo la que luchaba conmigo misma para poder encajar en la sociedad. Quería demostrar que yo era fuerte. Y me lo pasaba en eso, peleando. Hay una persona que está acá, esto no era planeado, es de Caimancito. Ella conoció mi historia. Y sé que viendo esto ella puede traer a memoria quién era Kelly. Y como les dije, era esa mujer aguerrida que luchaba, pero luchaba con mis fuerzas. No era nada humilde y no era mansa. Y por ser así pasé por muchas cosas, por muchas dificultades. Pero que para la gloria de Dios, aunque ustedes no lo crean, me sirvió de mucho. Porque no quiero decir con esto que es bueno que le suceda a ustedes, sino que esto que me sucedió y lo que pude vivir, puedo llegarle a la gente, a aquellos que están así, aquellos que están en drogas, aquellos que están en el alcohol, aquellos que están en la prostitución, aquellos que se creen que en su fuerza son todos. Y por eso le doy la gloria al Señor, porque me ha utilizado de esta manera para predicar, para impartir su palabra. Amén. Y es importante, yo sé que muchas se han identificado, porque de pronto no han podido pelear físicamente a puños. Yo lo hacía a puños también, pero sé que espiritualmente han peleado, pero están en sus fuerzas, ¿sí? Y han sentido derrota, se han cansado, pero el Señor decía: confía, porque es en mi fuerza que el Señor levanta. Amén. Pues bien, esto quería demostrarle, quería que ustedes miraran cómo era mi vida. Pero al final vamos a dejar para el final lo mejor. Amén. Y le voy a decir, no se preocupen por el calor. Cuando Jesús predicaba no había ni ventilador. No había nada de eso. Descansen en el Señor, como me dijo una hermana ahorita. Descansa, pastora, en el Señor. Y descanso en Él. Amén. Y seguimos con las bienaventuranzas. ¿Quiénes han venido a las últimas dos reuniones de mujeres? ¿Verdad? Hemos venido hablando de lo que es la bienaventuranza. ¿Y qué es bienaventurada? ¿Verdad? Dice que bienaventurada es feliz, dichosa, afortunada, 3 veces bendecida, ¿sí o no? Y me tocó la tercera bienaventuranza. Esta es la tercera bienaventuranza que Jesús enseñaba en el sermón del monte. Y dice que la bienaventuranza es un mandato del Señor Jesucristo que debemos cumplir, no para agradar a otros. No se trata de eso, porque a veces hacemos las cosas para agradar a otros. No, debemos agradar al Señor, sino que esto es un principio para obtener la vida eterna. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pues bien, la bienaventuranza que me tocó, que el Señor puso para este tiempo, es Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Muchos creen que la mansedumbre es ser humilde, pero no es así. Mansedumbre es una cosa y humilde es otra. Y ustedes dirán, eso es cierto. Y le voy a explicar. Humildad no quiere decir cómo te ves o ser pobre. Eso no es humildad. Humildad es reconocer, es aceptar. Eso es humildad, ¿sí? Cuando reconocemos y aceptamos lo que somos, lo que hacemos, lo que decimos, cuando perdemos y cuando fallamos. Como hijas de Dios,
nos cuesta, ¿verdad? Y sabemos y venimos a la iglesia, estamos en célula, leemos la palabra, predicamos, pero nos cuesta. Nos cuesta reconocer delante de la presencia de Dios que tenemos debilidades, ¿sí o no? Nos cuesta reconocer, nos cuesta aceptar. Como esposa, también nos cuesta, ¿verdad que sí? Reconocer que hemos fallado con nuestros esposos. Nos cuesta pedir perdón, pedir disculpas, ¿verdad que sí? Entonces ahí no estamos siendo humildes. Como hijas o como madres, también nos cuesta reconocer delante de nuestros hijos que hemos fallado, ¿verdad que sí? Porque a veces fallamos como madre, fallamos como hermana, fallamos como hija, y nos cuesta ir delante de nuestros padres y decirle, disculpa, reconozco, lo siento. Y entonces yo quiero que ustedes entiendan que eso es humildad. Eso es la verdadera humildad. Y aunque ustedes crean que cuando ustedes reconocen delante de la persona y aceptan lo que le está sucediendo cuando fallan, ustedes piensan que se están humillando, déjenme decirle que eso es una mentira. No voy a pedir perdón o no voy a reconocer porque no me quiero humillar. Pero dice la palabra de Dios en Santiago 4:10, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Cuando usted reconoce, cuando usted acepta que usted ha fallado, que usted ha perdido, que no crea que usted se está humillando al hombre, usted se está humillando al Señor. Amén. Entonces yo quiero dejarle claro lo que es la verdadera humildad. Pero este no es el tema. No, esto no es el tema de hoy. Si pudieron ver, Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos. Entonces hoy le quiero hablar sobre la mansedumbre, ¿verdad? Y la mansedumbre debe ser o es un carácter de Dios que nosotros debemos manifestar todos los días de nuestras vidas, ¿verdad que sí? Pero se nos hace difícil. La mansedumbre no es algo natural, ¿sí? No es algo que la gente tiene o que tú y yo tenemos o nacemos. Nadie nace siendo manso. Nadie nace con mansedumbre. Porque dice la palabra en Gálatas 5:22 que la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que nosotros no podemos nacer siendo manso porque no hemos tenido el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Venimos a ser manso o a tener la mansedumbre en nuestras vidas cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Y esto lo hace la gracia de Dios que opera mediante el Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Cuándo qué? Cuando nacemos de nuevo, cuando nos han dado nueva vida, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuántas aquí han nacido de nuevo? Amén. Pero somos mansas. Practicamos la mansedumbre. Y hay algo que voy a dejar al final, que es muy importante. Quiero que lo tengan allí presente. La pastora tiene algo al final. Y dice que la mansedumbre soporta las incomodidades. ¿Cuántas soportamos las incomodidades? ¿Verdad que somos prontas para quejarnos? Sí, somos prontas para quejarnos. Dice que este fruto se manifiesta cuando nosotros le entregamos nuestro corazón, pero totalmente rendido a Dios. Amén. Entonces es importante que este carácter de Dios esté en nuestras vidas. ¿Y qué es ser manso? Usted me podrá decir, pastora, pero ven acá, ¿qué es ser manso? Bueno, yo le voy a contar lo que es ser manso. Dice que ser manso no es ser débil, no es ser cobarde, ni tímido, ni pasivo, tampoco es hacer lo que otros deciden para mantener la paz, o tampoco es ser indolente. No se trata de eso. En ocasiones, o casi siempre cuando no conocemos lo que es la mansedumbre, confundimos
las características naturales de la persona con la mansedumbre. Y una de las características que a veces nosotros confundimos y que decimos, ay no, es que ella es mansa. Le voy a decir, la indolencia no es mansedumbre. La indolencia es la persona que no le importa nada. ¿Sí? Como dicen, se dice coloquialmente, ¿sí? En la jerga se dice, todo le rebala. ¿Sí, verdad? Ay, no, que a mí me rebala eso. Ay, que no me interesa, eso me rebala. Eso no es el mansedumbre. Eso no es la mansedumbre de la cual habla el Señor. Tampoco es flojera. Muchas veces decimos que la flojera es mansedumbre. Y yo decía, ¿usted la flojera? Sí. Porque hay personas que son calmadas, serenas, pero no son mansas, sino que son flojas y no quieren asumir la responsabilidad de las cosas y se la dejan a los demás para que tomen decisiones por ellos. ¿Sí? Entonces, eso no es ser manso. Pueden haber personas muy amables, pero demasiadas amables, pero tampoco es mansedumbre. Yo conozco personas que son muy amables, pero de mansa, oye, no tienen pero nada. También hay personas que dicen ser mansa y creen que son mansas cuando buscan a cualquier precio la paz. ¿Cómo es eso? Bueno, que aceptan todo lo que pueda suceder y no decir nada para agradar. Y hasta dice, es que mi propósito es mantener la paz y el amor. Déjeme decirle que eso tampoco es mansedumbre. Miren, la Biblia nos muestra algunas personas mansas y escogí a tres. Tenemos a Moisés, ¿verdad? Como el hombre más manso de la tierra. Tenemos a Abraham y tenemos, por supuesto, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ellos ni eran indolentes, ni eran flojos, ni eran débiles, ni buscaban agradar a nadie. Estaba el carácter de Dios en ellos, por eso ellos eran mansos. Entonces, cuando nosotros dejamos que el carácter de Dios esté en nuestras vidas, vamos a poner en práctica esa cualidad o ese carácter del Señor. Hay una historia, la verdadera mansedumbre, le voy a contar que es dejarse guiar, es poner el poder bajo control, es hacer silencio, es estar lleno de gozo, sufre cuando otros sufren, no es respondón y es pronto para perdonar. ¿Cuántas somos pronto para perdonar? Bueno, como hace por ahí el sapito, ¿verdad? Les voy a decir, en Mateo 26 está la historia cuando Jesús iba a ser arrestado, ¿verdad que sí? ¿La han leído? Y dice la palabra que Jesús, en medio de eso, él estaba atribulado, él estaba angustiado por lo que él sabía lo que le iba a suceder. Pero él podía decirle al Señor, mire Señor, pero ven acá, yo soy tu hijo. Yo no tengo que pagar por todos ellos porque yo no he hecho nada. Ellos son los pecadores, ellos son los que han fallado. Y dice la palabra que él se llevó a 3 de sus discípulos a orar. Queden aquí orando mientras yo subo. Y dice la palabra que cuando él bajó los encontró durmiendo. Oye, ni una hora pudieron estar orando conmigo. Y dice la palabra que así lo hizo 3 veces. Y le digo en la última, oren para que no sean tentados. Jesús, el Hijo de Dios, que todo lo sabe, pues sabía por qué se lo estaba diciendo. Y cuando llegó el momento del Señor Jesús ser arrestado y que lo llevan esposado, Pedro sacó su espada, arranca la cabeza. Por eso el Señor le decía, ora para que no seas tentado. Y le arrancó
la oreja, porque yo me imagino que era la cabeza. Con un espadazo pasa que me imagino que rápido vio y lo que le arrancó. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, guarda tu espada. Guarda tu espada. ¿Acaso no soy yo? ¿O acaso no puedo orar yo y decirle a papá, manda una legión de ángeles? ¿Sí? Y lo pueda consumir a todos, lo pueda a todos. ¿Verdad que sí? ¿Qué dije de la verdadera mansedumbre, que es poner bajo control su poder? Ahí vemos que el Señor, siendo hijo, teniendo autoridad, siendo poderoso, hizo silencio y no se defendió. Aun cuando fue entregado a Pilato, Pilato le decía, mira, ¿no eres tú el que, qué es lo que tú andas haciendo por ahí, mi hijo querido? Algo ahí de eso que tú haces. Y el Señor no se ofendió para nada, sino que hizo silencio, ¿verdad que sí? Entonces, Él no abrió su boca, aún cuando estaba siendo probado. Pero nosotras somos prontas, ¿verdad? Prontas, somos prontas para hablar. No somos tardas para escuchar y prontas para hablar. Pero la palabra lo dice al contrario, ¿verdad que sí? El ser manso es reconocer se conoce por la sensibilidad. El Padre Jesús, mientras estaba angustiado, Él fue y le dijo, Señor, Padre mío, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero que no se haga. Que no se haga lo que yo quiero, Señor. Que se haga lo que tú quieres. Aún en medio de la dificultad. ¿Cuántas veces nosotros estamos en dificultad y no dejamos que el Señor actúe? Y díganme que decimos que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y no le escuchamos. En medio de la dificultad nos olvidamos, no somos sensibles a la voz de Dios, ¿verdad que sí? No nos callamos. Pero el Señor aceptó y dijo, Señor, haz como tú quieres y no como yo quiero. Mire, cuando el Señor le dijo a Pedro, oren para que no sean tentados, era porque mientras nosotras oramos, nosotras somos obedientes, el carácter de Dios crece en nuestras vidas, ¿verdad? Pero cuando nosotros en medio de la dificultad rasgamos nuestra vestidura, pero no para agradar a Dios, sino para que nuestro ego salga, ¿verdad? Y decimos, un momento, y empieza ese ego a crecer. Yo aquí tengo autoridad, aquí se hace como yo digo, yo tengo poder, y no nos callamos, ¿verdad que no? Sino que en medio de la dificultad podemos decir cualquier cosa. Y el Espíritu Santo ahí, tranquila hija, sé mansa porque yo te daré la victoria. Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios y que papá lo iba a defender. Por eso Él nunca se defendió, porque Él sabía. Sabemos que era Dios mismo, ¿verdad que sí? Pero era un ejemplo vivo de poder ser manso. Y yo sé que cuesta mucho cuando no somos mansos, cuando no somos obedientes, fallamos, y lo hacemos en nuestra fuerza, todo lo echamos a perder, ¿verdad que sí? Como hizo Pedro. Él no obedeció, no quedó despierto, no oró y fue tentado. Asimismo, no fue sensible a la voz del Padre. En medio de la dificultad, ¿qué hizo? Se defendió. Nosotras como hijas de Dios debemos ser sensibles a la palabra, debemos ser sensibles a su voz. En medio de la dificultad no hay mejor batalla que uno pueda ganar que haciendo silencio. Amén. Y dice, Isaías 53:7 dice, angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El manso no se ofende fácilmente. Y verdad que nosotras hasta porque nos pique un zancudo nos ofendemos, ¿verdad que sí?
Y Jesús no se ofendió, Él no se ofendía. La gente sabía quién era Jesús y lo que había hecho. Levantaba muertos, curaba leproso, todo lo que Él hacía. Pero esta gente lo fue a buscar con palos, con piedra, como el peor delincuente. ¿Sí o no? Pero Él aceptó, ok. Teniendo autoridad, siendo poderoso, Él no abrió su boca. Amén. Y entonces, nosotros somos fácil de ofendernos, ¿verdad que sí? Porque cuando somos fácil de ofendernos, es porque está ese ego ahí, ¿verdad? Ese ego ahí que no te dejes, no te dejes, porque tú eres esto, porque tú eres aquello. ¿Sí? Yo peleaba y trataba de cada día ser más fuerte y no le demostraba a la gente que en realidad yo era débil. Yo me hice una coraza, ¿sí? Por eso, esa era mi vida. Cuando la vi ayer por primera vez, esto que estaba haciendo, y empezaron mis lágrimas, y déjeme decirle que para yo llorar, yo sé que el Señor ha aflojado más mi corazón, pero por todo lo que viví, he sido así, no dura en el sentido sino que lloro, pero sabe, no soy como mi esposo, que mi esposo, wow, rápido, ¿verdad? No, y el Señor ha ido menguando eso en mi vida. Y también una cualidad de ser mansa es perder por decisión propia. Ay, ¿y eso cómo es? Jesús perdió por decisión propia. Él sabía que él tenía la autoridad de hacer como él quería, pero él fue manso y cayó, obedeció, enmudeció y perdió por decisión propia, aún sabiendo que él tiene o que él tenía la razón. ¿Verdad que sí? Entonces, no, pero si yo tengo la razón, ni cree que yo lo voy a dejar porque yo tengo la razón. Y a mí nadie me va a venir a decir, porque yo tengo la razón. ¿Verdad que empezamos así? Si yo tengo la razón, yo soy una profesional. Si yo tengo la razón, además, mira, yo soy discípula de la pastora. Soy su mano derecha y a mí nadie me va a venir. Sí, no somos así. No somos mansas cuando actuamos de esa manera. Debemos aprender a perder por decisión propia. Aunque usted crea, ayer la pastora Angélica hablaba algo de los insensatos. Y como le ha sucedido a ella, a mí también en muchas ocasiones. A veces tenemos discípulas que vienen con problemas y le cuesta entender la palabra, pero para eso es nuestro trabajo como pastora, escuchar, esperar que el Señor nos dé ese consejo a tiempo para poder entregárselo y que sea el Señor actuando en su corazón. Y de esa manera, enmudeciendo, esperando que pase esa ira de la otra persona, nosotros podemos enseñar a los insensatos, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasa cuando nos ponemos a discutir? Que sí, que no, que tú, que yo, ¿verdad que sí? Y nos ponemos en eso. Eso no es mansedumbre. Entonces, ¿nos cuesta callarnos? Sí. ¿Puede decir que es la naturaleza pecaminosa del hombre? Sí. Que aún la tenemos allí. Entonces es importante conocer y ser manso. Así que cuando usted sienta que usted tiene la razón y aquella persona se opone, usted hace silencio. Porque si usted se humilla y usted hace silencio, el Señor, ¿qué va a hacer el Señor? Va a pelear por usted y le va a dar la victoria. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mire, cuando a mí me dieron este tema, y estaba Lulita y estaba mi pastora Maciel, que bueno, hoy no pudo venir, y ella me dice, ¿qué tema te tocó? Y yo le dije, ay, me tocó la mansedumbre. Ya se cuajaron de la risa las dos.
Lula porque conoce mi historia. Y la pastora Maciel, porque bueno, mi pastora Maciel, la que o sea, me ha guiado en todo mi caminar en Cristo Jesús, igual juntamente con mi pastor Juan Manuel. Y berro, pobrecito mi amor. De mansa en aquella época yo no tenía nada. Y cada vez que tenía un problema con mi esposo, llamaba, pastor, pastor, porque ellos decían, cuando un problema usted llame, no importa. Y uno ahí, pastor, que tengo un problema con Anderson, porque esto, porque aquello, que sí, que no, que... Bueno, hija, ¿pueden venir en la tarde? Claro, pastor. Y yo me montaba en ese carro. Le voy a decir esto, voy a dejarlo. Y llegaba. El apartamento de mi pastor es bien pequeño. Siéntense. ¿Un cafecito? Sí, pastor. Ajá, hijo, ¿qué pasó? Cuéntame. Yo voy a hablar primero. Que Anderson no se adelantara. Mire, pastor, usted sabe que Anderson es Uy, Dios mío. Y el pastor me quedaba viendo así, Macielas. Ellos ni siquiera ¿cómo se dice? Me interrumpían. Habla. Y yo, que sí, que esto, que pastor, que mira Anderson, que estoy cansada de lo mismo. Cuando yo terminaba, y Anderson, hijo, no, pastor, yo no tengo nada que decir. Mira, yo quería esmoñar a Anderson en ese momento ahí delante del pastor. Yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible que este hombre, con todo lo que yo dije? Entonces, usted sabe, cuando talan un bosque, que salen esos caminos, que esos troncos, y así salía yo de la casa del pastor, con todas las tablas en la cabeza. Señor, dale un fuerte aplauso al Señor. Pero mira cómo Anderson, mi esposo nunca me ha acusado, y cuidadito me ha acusado. Nunca me ha acusado, y él le decía, pastor, yo no tengo nada que decir. Yo no tengo nada que decir de mi esposa. Ay, yo quería que dijera, tú sabes, porque sabes que cuando él siempre ha dicho, para pelear se necesitan dos, ¿sí o no? Si uno se calla, el otro se va a cansar y o se calla o se calla. Y yo decía, a ver, y me iba para mi casa montada otra vez en ese carro pensando en todo. Y cómo me costaba pedir perdón. Casi que le decía a los pastores, ¿sabe que no vengo? Ustedes tienen preferencia por Anderson. Pero no, el pastor me hablaba conforme a la palabra. Y fue un trato y fue un proceso en mi vida hasta que entendí. Y el Señor exaltaba a mi esposo porque él se quedaba callado. Él rápido entendió eso. Rapidito él entendió que es mejor ser manso que estar ahí diciendo todo lo que uno quiere. Y entonces, bueno, cuando me dieron ese tema, ella empezó a reírse. Yo decía, pastora, pero para la gloria de Dios, ¿verdad? Dios ha cambiado mi vida. Y para la gloria de Dios estoy aquí hoy enseñándole, mostrándole a ese Cristo vivo, a ese carácter de Dios en mi vida. Y saben, hay momentos donde nosotros tenemos mucho tiempo en Cristo. Yo siempre he puesto un ejemplo cuando nosotros estamos cómodos, ¿sí? Usted cuando entran a su casa, ¿quién tiene? O sea, me imagino que todo, no voy a poner un cuadro, vamos a poner los muebles. Todos tienen muebles en la sala, ¿verdad? Y ya se le hace costumbre mirar esos muebles allí, ¿verdad que sí? Y se detienen a pasarle la mano, se detienen, ¿en cuánto tiempo se detienen a revisarlo? ¿Verdad que pasa mucho tiempo para eso? Para uno revisar el mueble, si está sucio, ¿sí o no? Bien sea lo que tengamos en nuestra casa. Y yo siempre he dicho que así es nuestro corazón. Pasamos tanto tiempo y no nos examinamos el corazón. A ver cómo estamos, a ver si todavía tenemos esas cosas que teníamos cuando estábamos en el mundo. Y yo siempre he puesto ese ejemplo y dice, ay Señor, sí es cierto, a veces tenemos un cuadro, sabemos que está allí, pero pasamos y no nos detenemos a ver si se ha deteriorado, a ver si se ha perdido el color, ¿verdad que no? Está allí. Y a veces así actuamos en nuestra vida con nuestro corazón, está allí, pero no nos detenemos. Y
A mí siempre que el Señor pone un tema en mi vida, yo siempre digo, Señor, usted siempre me pasa por, como para que yo sepa de qué voy a hablar y que pueda hablar con autoridad. Yo no me puedo montar acá a hablar de amor cuando de pronto yo no soy amorosa, ¿sí o no? Entonces, yo tengo ese trato con el Señor. Yo voy a hablar y Él me pasa por eso de que yo voy a hablar. Y siempre le digo, muéstrame, Señor, porque tengo que examinarme. Y me pasó algo hace como 20 días, una situación en mi vida que me quebrantó mucho. Pasé días llorando, muchos días llorando. Y le decía, Señor, pero si yo voy a hablar de esto, y en medio de esta dificultad, Señor, yo no actué de la mejor manera. ¿Por qué? Porque el Señor me mostraba que aún siempre es importante examinarnos. Y yo podía ver, el Señor me mostraba que yo tenía un hilito con una gotita de eso aún en mi corazón. Y no crean que porque soy pastora o las demás son pastoras, nosotras también pasamos por dificultades. Y le decía, Señor, perdóname. Y me sentí tan mal que iba al gimnasio y haciendo ejercicio se me salían las lágrimas. Mi esposo me decía, ¿qué pasa? Quédate tranquila. Pero me dolía tanto esa situación que yo decía, Señor, me siento tan mal con usted. Y estando en mi cama, creo que era el 5.º día de llorar, y el Señor me dice, levántate y seca tus lágrimas, porque usted es una mujer valiente, guerrera, que se equivoca, pero yo te levanto, yo estoy contigo. Y agarré y me paré y le dije, Señor, no voy a llorar más por esta situación, porque tú me has perdonado, porque tú me has entendido, Señor, y me has mostrado. Y llamé a mamá y llamé a mis hermanas, y ella me decía, mi hermana, pero ¿qué te pasó? Yo le dije, el Señor me mostró que aún yo siendo pastora tenía esa debilidad en mi corazón. Y le doy gloria a Dios por eso. Y ustedes dirán, ¿por qué se lo cuento? Sí, porque no sucede. No sucede. Le dije, gracias, Señor, porque trabajaré en ello. Porque cuando viene otra vez la situación, soy sensible a la voz del Espíritu Santo y hago silencio. Tú me defiendes, Señor. Porque no es en mi fuerza. Porque en nuestras fuerzas, así como hizo Pedro, que le echó a perder la oreja a aquel guardia, así pasa en nuestras vidas cuando no somos sensibles a la voz de Dios, cuando no escuchamos. Amén. Y cuando nosotros, dice Efesios 4, 1, 2, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros. ¿A qué fuimos llamados? A la vocación, ¿verdad? ¿Y qué es una vocación? Dice que es una forma de vida, es algo con que nos identificamos. En este caso, la mansedumbre nos identifica que somos hijas de Dios. Amén. Debemos mantener esa vocación. Amarnos, soportarnos unos a otros en paciencia y con amor. No me ponga con ese hermano, es que no lo soporto, ese hermano, esa hermana. Uy, no. Que es obediente, eso no tiene compón. Hermana, ore. Ore por ese hermano. Ore por ese hermano. De pronto en lo que tú eres fuerte, ella es débil. Y por eso no se entiende. Amén. Entonces somos rápidas, ¿verdad? Perdemos la paciencia. Entonces decimos, soy una hija de Dios. Y la paciencia y la mansedumbre y actuar con amor, ¿qué pasa? Ah, no, bueno, Señor, eso es cuando conviene. Del resto, yo puedo hacer como yo quiero. ¿Sí o no? Actuamos de esa manera. Lo contrario a la mansedumbre. ¿Qué es lo contrario a la mansedumbre?
No todas a la vez. Orgullo, egoísta, altivo, ira. Aquí nadie tiene ninguna de esas cosas, ¿verdad que no? No tenemos ira, no somos egoístas, no somos altiva, orgullosa. No, pero es que... Uy, no, no me voy a sentar al lado de... Uy, no, mira cómo vino vestido. Uy, de ninguna manera. Contrario a la mansedumbre. Se concentran en sí mismos y se imponen para que no pasen sobre de ellas o de ellos, ¿verdad que sí? Él no va a venir a humillarme a mí, ni tampoco lo voy a dejar que pase sobre mi cadáver, si no decimos eso. Dios mío santo, y el Señor así como que, la mansedumbre, hija, la mansedumbre. No. Yo he trabajado mucho y he sudado, ahorita estoy sudando, yo he sudado mucho para tener... No, de ninguna manera. Identifique, si usted se ha identificado, le voy a decir algo, gracias Señor. Esta característica, que dije que era humildad, reconocer y aceptar, ¿verdad? Lo que hacemos, lo que decimos, lo que somos. Si una de estas características, o con una de estas características, usted se identifica, no pierda la oportunidad. No de alzar la mano, no. De decirle al Señor, ¿en qué está fallando? ¿Sí? Porque a veces no le decimos, Señor, yo te pido que me prospere, te pido que me sane, Señor. Padre, mira el vecino que, uy, no lo soporto porque me deja el carro en el frente del garaje y cada vez que... ¿Sí o no? Pero no decimos, Señor, vengo delante de tu presencia. Quita todo aquello, Señor. Reconozco, mira, Señor, que aún tengo altivez en mi corazón. Ayúdame a trabajar en eso, Señor. Mira, Señor, que a veces me pongo brava, me airo, Señor. La arrogancia, Señor, a veces se manifiesta en mi vida. Señor, enséñame, ayúdame, Señor. ¿Cuántas veces le decimos eso al Señor? No, porque nos creemos que todas somos perfectas delante de Él y el Señor así. Ajá, yo te quiero ayudar, pero ¿dónde está que tú reconoces que aún te falta? ¿Dónde está que tú reconoces que mira que no has perdonado a tu hermano? Que te cuesta, Señor, enséñame a perdonar. Es válido decirle al Señor que nos enseñe. No hay ni un amén. Gloria a ti, Señor. Amén. Responden a todo. Uy, ¿verdad que somos rapiditas? Más con nuestros esposos, ¿verdad? Un momento. De ninguna manera. ¿Sí, verdad? Que yo, mire. Sí, no, y sabe que hacemos como, no sé si alguna vez vieron la novela esa de Chica da Silva, cuando estaba en esa negra que se hace, yo te voy a decir algo a ti, tú a mí, ay, Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, nos ponemos así, respondemos a todo. Nos creemos más importantes que las demás, ¿sí? Y entonces llega aquella hermanita por primera vez a la iglesia, o ya tiene 3 meses en la iglesia, y entonces nosotros tenemos 5 años y empezamos. Que la palabra de Dios dice y tú sabes que la palabra de Dios y la palabra, y la pobre, y se va poniendo así porque, Señor, no se crea más importante, haga silencio, sea mansa. ¿Sí o no? Calladitas. Le cuesta perdonar, ya les expliqué. Es que ya estamos mansas. Gracias, Señor. Le grita a su familia. Uy, pero ante los demás, ¿cómo lo disimula? ¿Verdad? En nuestras casas somos, la ira con nuestros hijos, arrogante, altivo, no me interesa, aquí mando soy yo. No lo bajas así, no. Pero cuando llega, mi amor, hija, ¿me puedes hija? Y la hija así como que yo le digo así, ¿cómo es verdad que la hermana tiene que estar todos los días metida en la casa? O dígame con el esposo, ¿verdad que sí? ¿Por qué? ¿Pero qué te...? Mi amor,
Mira que ahí está la hermanita vino a visitarnos, mi amor, y le puso así. Bueno, eso lo contaba ayer la pastora Angélica, que tuvimos una reunión, y ella hablaba sobre eso. Que a veces somos así, ¿sí o no? Entonces somos gritonas, pero con nuestra familia, pero lo simulamos ante las personas que nos conviene. Pierde la calma fácilmente, de verdad que es rápido. Estamos en la cola de la gasolina, Dios mío, apúrate, pasa rápido, Señor. Pasa la huella rápido, ay Dios mío, tía, el semáforo, se quedó hablando por ti. Hermano, no pierda la calma rápidamente. Mansedumbre. Cree saber cómo arreglar todos los problemas. Muchachos, yo conozco, aunque yo también era así. Yo quería estar en todo lo tenía que yo percibir, todo era yo. No, así no, así. Cuando Jesús, él tenía a sus discípulos, pero le dijo, y caminaban con ellos, ¿verdad que sí? Señor, y lo mandaba de dos, y que a sacar demonios, y venían también con las tablas en la cabeza, porque también tenían cosas en su cabeza, no eran obedientes. Y el Señor le decía, mira muchachos, ustedes no tienen 3 años caminando conmigo. Señor, porque no sabemos cómo tú haces. Pero el Señor, en su inmenso amor, en su paciencia, decía, ven para acá, tranquilo, es así como se hace, ¿verdad? Pero nos delegaba, aprendía, le enseñaba a sus discípulos. Así que no trate de controlarlo todo, no deje que la gente se equivoque, ¿sí o no? Y usted viene después, tranquilo, seguimos adelante, porque así hacía el Señor con sus discípulos. Dígame Pedro que lo negó, y el Señor, ven para acá, mi hijo querido. Y dígame, dice, yo no le voy a hablar a ella porque ella no me saludó. Me vio y no me dijo nada. Mira, me vio que venía por una sede y pasó a la otra. Oye, usted no sabe si la hermana la vio o no la vio, ¿sí o no? Mansedumbre. Es dominante, ¿verdad? Que como esposas queremos dominar a nuestro esposo. Aquí mando soy yo. ¿Sí o no? No sea dominante, hermano. Argumenta. Somos buenas para eso, ¿verdad? Para argumentar cuando fallamos. No, de ninguna manera. Lo que pasa, mira, que es que, no, yo lo hice. No argumente, haga silencio. Y no pierde una. Lo contrario más, ¿verdad que no cuesta perder? Y más cuando tenemos la razón, como ya se lo expliqué al principio. Aprendamos a perder una. Aunque tengamos la razón, ay sí, hermano, tranquilo. Y el Señor hará en su vida. Y miren que le dije que le iba a dejar esto para el final. ¿Ustedes recuerdan el versículo? A ver, ¿quién me lee Mateo 5:5? Rápido. Porque ellos recibirán la tierra por... ¿Quiénes heredan? Los mansos. No. Sí, también los mansos, pero ¿quiénes heredan? Los hijos. Pero heredan los hijos que tienen apellido. Aunque son hijos, no heredan aún, ¿verdad? Porque no tienen apellido. Cuando nosotros ponemos el carácter de Cristo, de Dios en práctica y lo hacemos vivo en nuestras vidas, entonces somos sellados. Tenemos ese sello de que somos sus hijos. Entonces vamos a heredar. Pero si usted no es obediente y usted no es mansa, hermano o hermanas, no van a heredar, aún siendo hijas. Porque ¿qué dice? Bienaventurado, felices, dichosos, dichosas, afortunadas, las que son mansas, porque ellas van a heredar. ¿Quieres heredar? Sea hija, una hija mansa, una hija que pone el carácter de Dios en práctica y así con mucho valor o con, vamos a decir, yo soy una hija de Dios. Pero no somos hijas de Dios porque leemos la Biblia. Cualquiera, yo conozco gente que no es cristiana y lee la Biblia, pero hasta allí. Que también oran, pero hasta allí.
que van y le hablan de la palabra, pero hasta ahí. Hasta ahí. Y dicen que son hijas de Dios, pero no son mansas y no cumplen la palabra. Entonces, si usted quiere heredar, ¿y qué va a heredar? La tierra. ¿Cuál es la tierra, hermano? Usted va a heredar aquí en la tierra que usted sea todos los días dichosa, que usted todos los días sea afortunada, que todos los días usted sea feliz, 3 veces bendecida. Eso es lo que tenemos que hacer para heredar. Amén. Entonces, tenemos que aprender a que ese carácter de Dios esté en nuestra vida. La mansedumbre. Bienaventuradas los mansos. Y Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy de corazón, y hallaréis descanso. Pero es que mire, estoy atribulada por esto, por aquello, por no sé qué, Señor. Y me costó, ¿sabe? Tuve 5 días desdichada, 5 días infeliz, 5 días que no tenía paz en mi corazón, porque actué, y no actué con mansedumbre. Y le digo esto porque lo reconozco primeramente delante del Padre, delante de mi Dios que conoce mi corazón. Por eso le dije, no me voy a parar acá a decirle mansedumbre y de hablarle. Quiero también que sepan que a nosotras también nos pasa. Pero seguimos, porque una cosa es que a usted le ocurra una vez en tanto tiempo. Mire que tengo 14, 15 años en el Evangelio y tenía 11 años que yo no vivía una situación, hasta que me pusieron este tema y el Señor me dijo, ¿vas a hablar de eso? Mira lo que tienes allí aún. A diferencia de que todos los días, ¿verdad?, nosotros tengamos que cometer el mismo error. Es mucha la diferencia. Amén. Entonces debemos ser mansos, humildes, de corazón, para tener esa paz en nuestra alma. Amén. Actitudes del manso hacia el hombre. El manso controla su ira. Airaos, mas no pequéis. Perdona sin guardar rencor. Dice Primera de Pedro 2:23, quien cuando lo maldecía, no respondió con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que justamente juzga. Te critican, dile, Señor, mira, y haga silencio, sea manso, porque aún siendo Cristo poderoso, a él lo maldecía y él hacía silencio, ni los condenaba ni los amenazaba. Ya vas a ver lo que te va a pasar. Él no sabe con quién se metió, porque yo soy la hija. Hermana, así usted sea la hija, la dueña de la isla, del mundo, sea mansa. Lo siento, disculpe. Sí, Señor, no se preocupe, pero somos prontas. Entonces, si queremos heredar y ser hija, debemos practicar ¿la qué? La mansedumbre. Segunda de Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todo acto amable con todo acto para enseñar. ¿Cómo enseñamos? Siendo airado, no perdonamos. ¿Qué vamos a hacer? No, vamos a destruir. ¿Sí o no? Entonces es importante la mansedumbre. ¿Queremos ser hija? Empecemos a ser obediente, a estar atenta. Si la palabra de Dios me dice, sea mansa para que heredes, entonces yo voy a ser mansa. Mansa desde... Sí, ella dice mansa como una paloma. Debemos ser mansa de corazón. Que nada te desequilibre. No se preocupe, hermano.
sigamos adelante, que sea el Señor en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que vienen de pronto a hacer una piña debajo del brazo en nosotros o una piedra en el zapato. Déjenlo quieto. Ora, la palabra dice, ora por tu enemigo. ¿Sí o no? Pero no oramos, sino que condenamos, juzgamos, odiamos, no perdonamos. Entonces es importante que usted hoy salga de acá queriendo ser hija y no hija, y disculpen que de pronto va a sonar duro. Hija va a estar, no. Sean hija reconocida por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que le dará la victoria donde usted se pare. Amén. Póngase sobre sus pies. Y vamos a orar. Y yo no conozco su corazón, porque aún no conocía mi corazón. Y hoy tienes la oportunidad de decirle, Señor, mira que aún soy altiva, soy arrogante. Aún, Señor, no he perdonado. Aún tengo cosas en mi corazón, Señor. Dile, Señor, escudriña, examina mi corazón, Señor. Examina, Señor, mi corazón y hazme entender. Hazme mirar, Señor, aquello que aún está en él. Aquello que yo he dado por sentado y que creo que ya no está, Señor. Pero tú conoces lo más profundo de mi corazón. Muéstrame, Espíritu Santo, porque quiero agradar al Padre. Quiero ser una hija mansa de corazón. Quiero ser una hija dichosa, una hija feliz, afortunada, Señor. Que en medio de la felicidad los demás sean impactados. Que en medio de mi gozo, Señor, los demás sean impactados, Dios. Enséñame como hija a perdonar, a reconocer. Enséñame como madre, como hermana. Enséñame, Señor. Y si he cometido alguna falta, Señor, hoy quiero presentártela, Dios. Hoy quiero humillarme porque tu palabra declara que aquel que se humilla, Dios, tú lo vas a exaltar. Señor, y en un tiempo, yo que era aquella mujer, Señor, que luchaba a ser fuerte para sobresalir. Pero te doy gracias. Gracias, Señor, porque me has enseñado a forjar tu carácter en mi vida. Por eso estoy aquí, Señor, porque a ti te ha placido levantarme, rescatarme, restaurarme, Señor. Y he entendido, mi Dios, que no es en mis fuerzas, porque me canso. Porque en tu fuerza, Señor, aún correré y no me cansaré. Porque eres tú que me sostienes, Señor. Si he cometido alguna falta, Señor, y no he sido mansa, he sido arrogante, no he aprendido a hacer silencio, enséñame, Señor. Enséñame ahorita y muéstrame al llegar a casa, a donde sea yo pueda reconocer y pueda pedir disculpas, Señor, perdón. Enséñame a perder una, Señor, aunque tenga la razón. Enséñame que tu mansedumbre, Señor, todo lo soporta. Enséñame, Dios, a no ofenderme por todo, Señor. Enséñame, Señor, a que debo depender de ti y confiar en ti. Revela mi corazón, mi Dios, que es tu palabra.
Es tu palabra, Señor, y no son mis fuerzas. Es tu palabra la que yo debo cumplir, Señor, para seguir adelante. Y enséñame, Señor, a ser como Cristo, que aún siendo rey, siendo poderoso, teniendo autoridad, no abrió su boca. Enséñame, Señor, a perder por decisión propia, aunque me duela, Señor. Enséñame, Señor, a que este ego que a veces se levanta y yo quiero hacer como yo quiero, mi Dios, que yo lo pueda tener debajo de mis pies, Señor. Porque quiero que se levante en mí tu Espíritu Santo. Que yo pueda ser sensible a tu voz, Señor, cuando en medio de la dificultad me dice, calla, hija, que yo soy quien te defiende. Enséñame, Señor. Enséñame, Señor, a no controlarlo todo. Enséñame a no siempre poner un argumento, Señor. Enséñame, Señor, a ser guiadas. Enséñame. Enséñame a reconocer, Señor, lo que soy, lo que hago cuando fallo. Enséñame, Señor. No quiero salir de aquí, Señor, sin que esta palabra sea revelada en mi corazón. No quiero salir de aquí igual como entré, mi Dios. Quiero ser mansa, Señor, para ser una hija legítima, mi Dios. Quiero ser esa hija que todos los días esté dichosa, afortunada, Señor, y feliz. Enséñame, Señor, a hacer silencio. Enséñame, Espíritu Santo. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra, mi Dios. Que esta palabra, Señor, sea rema en cada corazón. Y, Señor, y si aún, Padre eterno, si se lo vas a dar, dásela al Rey de Reyes y Señor de Señores.